Salud del Ministerio de Salud a la jornada científica y a la presentación del kit Tariki Fiebre Amarilla IgM, el primero en su género en el mundo, de bajo costo y de fácil acceso para las regiones y los países afectados por esta enfermedad. El kit es muestra del aporte tecnológico del Estado peruano, que con gran beneficio social para realizar el diagnóstico de las enfermedades olvidadas como la fiebre amarilla. En este contexto también agradecemos a las instituciones que hoy día nos acompañan y a sus representantes, como la Organización Panamericana de la Salud, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Academia de la Medicina Peruana, ESalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, representantes de los cooperantes internacionales, de los colegios profesionales, de las facultades de medicina, del Ministerio de Salud, de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, de las direcciones de salud de Lima, de las universidades de nuestro país, tanto públicas como privadas, de los hospitales, así como de los estudiantes que hoy también nos acompañan en la actividad. Asimismo, agradecemos la presencia de las autoridades de la jefatura y subjefatura del Instituto Nacional de Salud, de los directores generales, de los centros nacionales y de los equipos técnicos que han elaborado y preparado el kit Tariki Dengue Fiebre Amarilla. Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Luis Miguel León García, asesor del despacho viceministerial del Ministerio de Salud, quien nos acompaña en representación de la señora ministra de Salud, Midori de Javish. Brindamos un fuerte aplauso entonces para todos los representantes de las instituciones que nos acompañan. Para dar inicio a la jornada científica, aportes del Instituto Nacional de Salud para el diagnóstico de la fiebre amarilla en el mundo, invitamos a brindar las palabras de bienvenida al doctor Marco Bartolo, subjefe del Instituto Nacional de Salud. Muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Queremos agradecer infinitamente la presencia de todos ustedes a nombre de nuestro jefe institucional, doctor César Cabeza Sánchez, de los directivos, las direcciones generales y del personal del Instituto Nacional de Salud, que hace posible esta jornada científica. Queremos nuevamente reiterar la asistencia de todos ustedes que representan a diversas instituciones, tanto internacionales como locales, para una jornada científica muy trascendente para el país. Porque de alguna manera el país debe estar orgulloso de que el Instituto Nacional de Salud, instituto que pertenece al Ministerio de Salud, está haciendo posible que podamos aportar con ciencia y tecnología a uno de los problemas más álgidos y poco atendidos de nuestro territorio. De ahí que en esta jornada científica, que de alguna manera hacemos lo posible que se pueda sintetizar todo este esfuerzo de muchos años de nuestro personal, puedan ustedes de alguna manera conocer que este esfuerzo está dando frutos. Y probablemente de acá a un tiempo, como ya lo estamos viendo con la versión del Tariki Dengue, podemos ser mucho más eficientes y lograr revertir problemas sanitarios lo más rápido posible. Porque como ustedes podrán observar en el programa, vamos a hacer una presentación, por decirlo menos, a la sociedad, de una prueba
rápida que va a permitir que el personal entrenado en nuestro país pueda realmente lograr un diagnóstico y el personal, el equipo de salud, pueda controlar un problema sanitario. Creo que este esfuerzo ya en poco tiempo se va a dar los resultados, el impacto necesario. Con estas palabras, doy la bienvenida a todos ustedes y muchas gracias nuevamente por su presencia. Agradeciendo las palabras de bienvenida del subjefe del Instituto Nacional de Salud. A continuación vamos a dar inicio a la jornada científica y vamos a presentar a la doctora Fabiana Mitchell, consultora internacional de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Ella nos va a presentar la situación de la fiebre amarilla en las Américas. Un fuerte aplauso, por favor, para ella. Bueno, antes que nada, quiero expresar un saludo de parte del doctor Fernando Leanes, nuestro representante, y del doctor Guillermo González, quien es el coordinador del proyecto de enfermedades transmisibles en nuestra organización, en la representación en Perú. A su vez también me piden expresar la complacencia por este evento científico y felicitar al INS por los avances tecnológicos que viene desarrollando y que seguramente serán de mucha importancia, no solamente para Perú, sino fundamentalmente para toda la región de las Américas. Bueno, rápidamente y resumidamente voy a abarcar algunos temas en mi presentación, como la situación de la fiebre amarilla en la región de las Américas, cuáles son las estrategias de vacunación desarrolladas por los diferentes países en la región y algunas recomendaciones puntuales en relación a la vigilancia epidemiológica y a la inmunización. Bueno, como ustedes ya saben, existen dos ciclos de transmisión de la fiebre amarilla en nuestra región. Hay la fiebre amarilla selvática y la fiebre amarilla urbana. Cabe mencionar que la fiebre amarilla selvática, que es la más común, en la misma el hombre participa de manera accidental. No es el huésped primario habitual, sino que por diferentes actividades productivas fundamentalmente ingresa al entorno donde habita el vector y donde circula el virus y adquiere la enfermedad. La fiebre amarilla urbana afortunadamente es menos frecuente y salvo notificaciones esporádicas como las que se produjo el año 2008 en Paraguay. Con relación a las áreas enzóticas, hasta el año 2007 existían 11 países que reportaban estas áreas donde había una circulación continua del virus y donde se notificaban periódicamente casos. Esos países eran Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, la Guyana Francesa, Panamá, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Sin embargo, el año 2008 se produjo una expansión episótica y resultaron afectados Paraguay y el norte de la República Argentina, por lo cual desde ese año pasan a integrar la zona enzótica de nuestra región. Con relación a los casos y a la letalidad es alta, oscila entre 50 y 60%, variando las condiciones en los países y en los diferentes periodos. Como ustedes saben, esta enfermedad es una enfermedad que tiene un comportamiento cíclico. Se reportan picos de casos notificados cada 5 a 7 años. Tenemos que entre 1985 y el 2012 fueron reportados más de 4,000 casos y de estos el 58% padeció debido a la enfermedad. Es decir, como mencionaba, la letalidad reportada en la región es alta. Un aspecto muy importante de remarcar por su importancia epidemiológica es que el 95% de estos casos fueron notificados solamente por 4 países. Dentro de esos, Perú es el que tiene una notificación más alta. El 54% de los casos notificados en este periodo correspondieron a Perú. Otros países que resultan afectados, aunque en menor proporción, son Bolivia, Brasil, Colombia. Ecuador es también un caso que reportó casos en los últimos, un país que reportó casos en los últimos años, y como mencionaba, Argentina y Paraguay
también expandieron, por una expansión de una epizotia, reportaron casos. En los últimos años solamente los 4 países que mencionaba estuvieron reportando casos. Con relación a estos casos, en un periodo de 10 años se hizo un análisis, una caracterización de los casos reportados en la región y se encontró que principalmente la enfermedad afecta al sexo masculino y en edades productivas y reproductivas, probablemente, como mencionaba, por la actividad económica que hace que se introduzcan en las zonas donde se encuentra la circulación activa del virus. A su vez también se encontró que la mayor parte de estos casos no habían sido vacunados, lo cual nos habla de la eficacia de la vacunación como una actividad de prevención y de control de esta enfermedad. El comportamiento estacional, lo mismo, la mayor parte de los picos y de los casos reportados se produjeron en periodos en temporadas de lluvia. Bueno, pero como ustedes pueden ver, este es un mapa que aunque no se nota muy bien, que permite identificar los países que están aplicando la vacuna. Y corresponde, si superponemos el mapa, se corresponde con los países que tienen áreas enzóticas. Es decir, que la mayor parte de estos países introdujeron la vacunación antiamarílica dentro de sus esquemas nacionales de vacunación. ¿Cómo aplican la vacuna? Utilizando diferentes estrategias. Hay países como Perú que vacunan a su población por etapas. Perú vacunó más de 12 millones de personas en un periodo que comprendía entre el 2004 y el 2007. Otros países como Bolivia realizan la inmunización en una campaña masiva. Bolivia el 2009 vacunó más de 5 millones de personas. Hay otros países que priorizan la vacunación solamente en las áreas enzóticas y a sus poblaciones de un año para vacunar a las nuevas cortes. Este es un cuadro que también permite ver las diferentes estrategias aplicadas por los países. La mayor parte de ellos ya están vacunando a sus nuevas cortes, están vacunando a los niños de un año de edad. Esta es una de las estrategias recomendadas para proteger a futuro a la población. Otros, como mencionaba, se restringen en la vacunación solamente a áreas enzóticas. Pero lamentablemente las coberturas alcanzadas en nuevas cortes en niños de un año de edad no son las más óptimas para proteger a nuestra población y oscilan a nivel regional en un 70%. Uno de los problemas para alcanzar coberturas más elevadas y que garanticen un rango de protección es la disponibilidad de las vacunas. Lamentablemente es un problema mundial. La producción de vacuna antiamarílica. Ustedes pueden ver en esta gráfica para el año 2013. Pueden ver ustedes que la demanda de los países superaba los 15 millones de vacunas. La oferta apenas alcanzaba la mitad. Sin embargo, hasta junio de este año solamente se entregó menos de 1 millón de dosis. Como les mencionaba, es un problema de producción mundial el que está limitando que se pueda administrar la vacuna al 100% de la población en riesgo. En ese sentido, una de las recomendaciones que se hizo, que hace la Organización Panamericana de la Salud, es que se debe priorizar la vacunación en las poblaciones en riesgo. Y esto lleva además la responsabilidad de identificar y reclasificar cuáles son las zonas de riesgo dentro de un país, con el objeto fundamentalmente de hacer un uso eficiente de los recursos disponibles, específicamente de la vacuna en este caso. En ese marco, el año 2008 se reunieron un grupo de expertos para revisar y hacer la clasificación de estas áreas, considerando diferentes aspectos ambientales, ecológicos, etcétera. Un ejemplo de esta reclasificación o evaluación de riesgo es el que hizo Brasil, quien a partir de la misma incorporó nuevos municipios a la vacunación. Es decir, que 3.527 municipios se incorporaron a la vacunación luego de que se realizara esta reclasificación de riesgo.
Bueno, como ustedes saben y como ya lo mencionaron, el control de la fiebre amarilla implica la integralidad de dos aspectos fundamentales. Por una parte, la vigilancia epidemiológica y por otra, la vacunación. Ya mencionamos cuáles son las limitaciones en estos momentos de la vacunación, pero voy a enfatizar en algunas recomendaciones para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica que hacen la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Bueno, con relación a la identificación del riesgo al que están expuestos los seres humanos, la OPS considera que puede ser determinado de diferentes maneras. Uno, a través de estudios serológicos que permitan detectar anticuerpos específicos frente al virus de la fiebre amarilla. En ese sentido, precisamente la tecnología que hoy se está lanzando contribuirá ampliamente a mejorar la vigilancia epidemiológica del virus en seres humanos, no solamente para Perú, esperemos que también para la región. Por otra parte, la investigación completa de estos casos y la implementación de un sistema de vigilancia sindrómica que permitirá detectar adecuada y oportunamente los mismos y de esta manera implementar también oportunamente las medidas de control. A su vez, también la Organización Panamericana de la Salud recomienda que se debe realizar la vigilancia episódica, ya sea activa y pasiva o por lo menos pasiva. Bueno, como ustedes saben, el virus de la fiebre amarilla puede afectar a diferentes variedades de monos, aunque el más sensible es el del género Alowata. Entonces, algunos países ya como Brasil ya mantienen la vigilancia episódica en estos mamíferos en forma activa y pasiva. Con relación a la inmunización, ¿qué recomienda la OPS? Como mencionaba, priorizar a las poblaciones que se encuentran en riesgo, que son aquellas que habitan las zonas endémicas, exóticas, o que habitan en zonas de transición, que son las zonas que colindan con estas zonas exóticas y desde donde se desplaza la población, desde donde migra la población. A su vez también, como ustedes ya saben, ahora ya se ha establecido que una sola dosis de vacuna antiamarílica es suficiente para conferir inmunidad contra esta enfermedad de por vida. En ese sentido, recomienda priorizar la administración de dosis primarias y no refuerzos en la comunidad. A su vez, también es una vacuna que debe ser en poblaciones que tienen ciertos grados de inmunodepresión, está contraindicado su uso. Este establecimiento se hizo después de que precisamente en Perú se presentaran una serie de eventos adversos, como la enfermedad viscerotrópica que provocó la muerte de 4 personas que recibieron y que formaban parte de estos grupos de riesgo. Lo mismo, la vacunación en adultos mayores de 60 años y de mujeres que están embarazadas o que están amamantando exige una precaución. Es decir, que se debe hacer un análisis del riesgo que implica contraer la enfermedad para estas poblaciones versus el riesgo que representa recibir las vacunas. A su vez, también se recomienda que la vacuna puede ser administrada con otras vacunas y que no existe evidencia para cambiar una administración simultánea. Bueno, traté de resumir cuál es la situación y cuáles son las principales recomendaciones. Agradezco nuevamente por la invitación. Gracias. Agradecemos por la presentación sobre la situación de la fiebre amarilla en las Américas a la doctora Fabiana Mitchell, consultora internacional de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud. A continuación se va a hacer la presentación del kit Tariki Fiebre Amarilla IgM, producto producido en el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, a cargo del doctor César Cabeza Sánchez, jefe del Instituto Nacional de Salud. Bueno, gracias por estar en esta sesión. Vamos a hablar de la fiebre amarilla, que generalmente cuando estudiamos en la facultad nos hablaban del vómito negro, que en realidad es el sangrado digestivo alto, y generalmente nos enteramos del problema cuando aparecen noticias en los periódicos, porque son
problemas que afectan a población muy alejada. Entonces vamos a ver la historia, la epidemiología, la clínica y el diagnóstico laboratorio y la prevención que en realidad ya se ha hablado. La siguiente. Bueno, en cuanto a la historia, mencionar que probablemente en México hubieron los primeros casos, luego han habido epidemias en Guayaquil, en el Callao. Es importante que Carlos Finlay, un sabio cubano, descubrió que esto se transmitía por un mosquito. Hubieron epidemias en el norte y es importante que Walter Reed incriminó el Aedes aegypti en la transmisión. El año 27, McAfee y Bauer aislaron el virus. Otro hito importante que es el año 24, la fiebre amarilla en el Perú. Hubo el último brote de fiebre amarilla urbana, lo que tenemos actualmente es fiebre amarilla selvática, la cual se reportó por primera vez en el año 33. Eso no significa que antes no había, probablemente no se reportaba. Otro aspecto importante es que el año 37 se empieza a usar la vacuna contra la fiebre amarilla, una cepa 17D, que es un virus atenuado. Se logró erradicar, entre comillas, el Aedes el año 53, pero el 84 se reinfestó. Y esto es el Callao, como ustedes, esto es 1781, eran las condiciones de vida donde los desagües pasaban por el centro de las calles. Entonces, ¿cómo no iba a haber problemas sanitarios, y entre ellos el problema de la Aedes? Cuando habían casos de fiebre amarilla, estos se hospitalizaban en el hospital San Andrés, uno de los más antiguos. Y en Estados Unidos es histórico este problema porque en 1793 hubo una gran epidemia en Filadelfia, que era la capital de Estados Unidos. Y la letalidad fue tan alta, con esto la cantidad de muertos, como ustedes pueden ver acá, en Filadelfia, que hizo de que la capital, cuando en ese momento era presidente George Washington, tuvo que emigrar a Columbia, donde actualmente es la capital de Estados Unidos, que en honor a Washington justamente ahora se llama Washington, ¿no? Entonces esa es la decisión que se tomó en ese momento porque la letalidad era tan alta. Entonces ustedes están viendo que estas enfermedades, como la fiebre amarilla, en su momento jugó un rol importante en el desarrollo económico y social de los países. Igualmente podemos mencionar en la construcción del Canal de Panamá, cobró muchas vidas de franceses y de muchos latinoamericanos en su construcción. Ahora es una maravilla, pero la cantidad de vidas que ha cobrado este canal es muy grande, ¿no? Y acá debemos destacar la presencia de Carlos Finlay, el que primero pensó en la posibilidad de que esta enfermedad era transmitida por vectores, y en esto es el Aedes aegypti, y la contribución que hizo Walter Reed también a este pensamiento, y eso permitió el control de la enfermedad cuando todavía no existía la vacuna, ¿no? Especial mención debe recibirse de Hideo Noguchi, cuya foto todavía está acá. Él asumió que esta enfermedad icterohemorrágica era producida por una bacteria como la leptospira. Ese fue un error, digamos, histórico, porque incluso se hizo una vacuna. Él aplicó vacunas en Piura, en Tumbes, en Guayaquil, y cuando regresó a Estados Unidos, porque le había enviado la Rockefeller, se dio cuenta y tuvo estas dudas, se fue al África, donde le mostraron que en realidad no era una bacteria, sino un virus, y fiel a su estilo, él se hizo harakiri, se inoculó el virus de la fiebre amarilla que había en monos en experimentación, y ese fue el final de Hideo Noguchi, ¿no? Que muchas veces lo asociamos con una enfermedad de salud mental, pero en realidad él ha sido un microbiólogo, ¿no? Y Max Taylor, que es el que recibió un premio Nobel por haber elaborado pues la vacuna que es la que actualmente se utiliza. Y debemos recordar también a algunos amigos, en este caso a la doctora María Méndez, quien ha sido jefa de virología de este instituto por muchos años, no sé cuántos años, pero son bastantes. Y como ven ustedes, ella todavía se mantiene casi como está en la foto, y ella es la que aisló el virus de la fiebre amarilla en el Brae, ¿no? Y acá tenemos otros amigos con el doctor Robert Tech y el doctor Robert Shop, quienes son de la Universidad de Texas. Ya ha fallecido el doctor Shop.
él nos ayudó mucho en el diagnóstico de la fiebre amarilla en Perú y producto de sus aportes es que tenemos este kit, porque en sus inicios fueron aportes importantes para el desarrollo de LISA. Y cómo no recordar al doctor Julio de Marini, quien ha ido a la Merced, siempre se ha encontrado con él, empeñado en buscar las etiologías y también trabajar con veneno de serpientes. Este es el primer reporte que aparece en 1984 en el boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, donde se describe un foco permanente de fiebre amarilla en el río Purímac, y acá es donde se hace el aislamiento. Acá está la doctora Méndez, obviamente con otros colegas de trabajo, y esta cepa 28778 es el código de la cepa aislada que está en el Instituto Nacional de Salud. Fue aislada, como ustedes ven, el 22 de febrero del año 78 en cerebro de ratón y en células C636, y esta cepa es la que se ha utilizado para el desarrollo de este kit. Como ustedes ven, después de 35 años esta cepa sigue siendo útil. Ya se ha mencionado que el problema es de los países amazónicos, pero también de todos estos países de África, que tienen no solo fiebre amarilla urbana, sino también fiebre amarilla selvática, y la letalidad, como se ha mencionado, es bastante alta en todos los lugares donde se da, porque lamentablemente no hay un tratamiento etiológico. Ya se ha mencionado que tenemos fiebre amarilla selvática y urbana. Esta urbana no la tenemos, pero siempre hay el riesgo. Entonces las personas, al ingresar al nicho ecológico de la fiebre amarilla selvática, si no están vacunadas, por más que estén armados, no están vacunados, son susceptibles de fallecer o enfermar. Esto es el patrón epidemiológico de la fiebre amarilla desde los años 77. Hemos tenido brotes, he tenido la suerte o mala suerte de participar en estos brotes del 86, 87 y en este del 95, 97, junto con Manuel Espinosa, que está acá presente, y Luis Miguel León cuando estaba en el Ministerio de Salud. Varios de nosotros nos hemos iniciado en medio de los brotes, ¿no? Como que hemos nacido mirando brotes. Y este es el mapa de la fiebre amarilla. Como ustedes ven, siempre hay casos, como ha mencionado la doctora Fabiana. Perú es el que aporta más casos, y la población económicamente activa es la que más se afecta por sus labores, y por sexo son los varones los más afectados, pero esto no es porque la mosquita que pica a los varones, porque la que pica es hembra, ¿no? Sino esto es debido a la ocupación de las personas, porque la mayoría son agricultores y se exponen al riesgo, y los estudiantes también, por ayudar a sus padres en las vacaciones, se convierten en realidad en agricultores. No vaya a ser que algún hijo nos diga, pues, ser estudiante le afecta a la fiebre amarilla y no estudio, ¿no? Es por ser agricultor. El virus de la fiebre amarilla es un virus RNA, que el genotipo 1B es el que circula en nuestra América. Y obviamente esto no solamente es un problema biomédico, tiene que ver con esto que ahora se llaman determinantes sociales y económicas, porque la gente migra de zonas de mayor pobreza a buscar algo para conseguir para las familias, ¿no? Entonces hay polos de desarrollo, hay problemas de accesibilidad cultural, geográfica o de servicios. Entonces todas son condiciones que permiten que las gentes migren utilizando todos los medios. Esto es en la localidad de Tambo, en las alturas de Ayacucho, como que la gente entra al BRAE, utiliza todo lo que tiene a su disposición para poder ingresar a zonas que ellos desconocen, y culturalmente la gente no quiere vacunarse. Ese mejor ejemplo, como es que teniendo la vacuna que puede ser segura, eficaz, gratuita, la gente no se vacuna por cuestiones culturales, y nosotros como médicos a veces no entendemos eso. Y los militares igualmente se exponen a este riesgo, por eso que ellos deben estar también protegidos con la vacunación, ¿no? Y acá tenemos una fotografía donde es un grupo que está haciendo labores de erradicación de la coca, y mucha gente que hace este trabajo que también debiera estar protegido. Acá tenemos una vista mejor del puente de San Francisco. Obviamente no es en Estados Unidos, es sobre el río Apurímac. Y actualmente tenemos el boom del café y del cacao, ¿no? Ahora hay muchas cafeterías que están abriendo en todo el Perú y en el mundo. Hay un mayor consumo del café,
y del cacao, y eso está haciendo que la gente esté migrando y hay un éxito en esta exportación, sobre todo en estos productos que son ecológicos. Entonces es importante destacar que es un tema que está ligado a la producción y al desarrollo del país. Por lo tanto, nuestro deber es proteger a esta población que se dedica a la producción tanto del café como del cacao. Y en ese afán entra en contacto pues con estos vectores de la fiebre amarilla selvática como el emagos, el sabetes. Felizmente no tenemos fiebre amarilla urbana, y acá tenemos estos, en su nombre común, el mono aullador y el maquizapa, que son unos reservorios, pero también tenemos la chosna como que puede ser un reservorio, y también otros animales que viven en la Amazonía que pueden convertirse en reservorios. Este es un animal que ha sido descrito en la tesis de la doctora Méndez. Y también se ha encontrado pues que la circulación del virus está presente en estos nichos ecológicos, que de tiempo en tiempo, como se ha mencionado, cíclicamente aparece la fiebre amarilla, y lo que se ha visto en este estudio es que los virus que circulan en Sandia, en Puno, los que circulan en Valle de Urubamba, en Cusco, en el Valle de Río Purímac, no tienen relación, digamos, de que antes se pensaba que los monos lo pasaban de un lado a otro. En realidad son nichos ecológicos diferenciados. Y esta zona roja en realidad es la zona, la Rupa Rupa, que es el área endémica de fiebre amarilla en el Perú, y en realidad hay muchos departamentos afectados que tienen esta zona, y basta entrar a esta zona, si una persona no está vacunada el riesgo es alto de enfermar. Este es el nicho ecológico de la fiebre amarilla, donde está el vector, está el virus, están los reservorios. Lo único que falta es que entren las personas sin vacunarse para cerrar el ciclo. Y coincidentemente también tenemos las áreas de cultivo de coca. Lamentablemente ahora Perú ha pasado a ser el primer productor de coca, y eso, querramos o no, es una actividad que lo hacen los humanos, y igual tenemos que proteger a esta población. Y en las épocas difíciles también esto era un problema, ¿no? Que por las cuestiones de la violencia la gente migraba hacia zonas más endémicas, y esta es una zona de la Merced, por donde casi siempre hay casos de fiebre amarilla, el BRAE que ya hemos mencionado, y este es el Alto Tuntús en la frontera con Ecuador, donde se vieron casos de fiebre amarilla en estos niños que no habían sido vacunados ni contra fiebre amarilla ni contra nada. No son los no contactados, sino son mestizos casi, pero la mayoría nativos también, que no habían sido vacunados. Y a nosotros en la época que llevamos medicina tropical nos decían que a los nativos no les da fiebre amarilla porque los mosquitos los van vacunando de a poquitos. Craso error, porque en Tuntús eso lo aprendimos con sangre, que no era así, porque se murieron 10, y como ven ustedes, habían muchos asintomáticos que tenían anticuerpos, habían febriles, otros con ictericia, otros con hemorragia, pero, o sea, lo que vemos en realidad es la punta del iceberg, ¿no? Y esto se determinó por biología molecular, y tenemos el riesgo de que en estas zonas donde hay Aedes aegypti y hay fiebre amarilla se puede reurbanizar. Y hay estudios que los brasileños han hecho que el mosquito sí tiene la capacidad de infectarse por virus de la fiebre amarilla, el Aedes contemporáneo. Entonces es un riesgo, no hay que ser alarmistas, simplemente es decir que es un riesgo, hay que tener cuidado. Y la enfermedad empieza pues con fiebre, dolor de cabeza, el virus circula en este periodo. Luego aparecen las complicaciones, ¿no? Como proteínas en la orina, se reduce el volumen de orina, la ictericia y la hemorragia. Y como hemos dicho, en realidad nosotros vemos la punta del iceberg, los que llegan a los hospitales, pero hay un gran grupo de asintomáticos. Y esto, como ustedes ven, acá podemos hacer la semiología de este cuadro. Es un señor migrante de los Andes que viene en búsqueda de mejorar su situación y encuentra la enfermedad, ¿no? Y hay una ictericia muy marcada porque el daño hepático es severo. Bueno, no ayuda mucho el proyector, pero son cuadros severos de enfermos que vienen en realidad a morir a los hospitales. Y este es un niño de 14 años, un migrante de Huancavelica que encontramos en la Merced, que tuvo toda la ayuda de los médicos que había en ese momento y logró sobrevivir.
Entonces, el diagnóstico de esta enfermedad se puede hacer aislando el virus en cerebro de ratones, en cultivos celulares, o haciendo el diagnóstico serológico, determinando los anticuerpos IgM mediante esta técnica de ELISA, y esto es lo que se ha hecho en el instituto, ¿no? La elaboración de un kit de ELISA para determinar anticuerpos IgM contra la fiebre amarilla para tener un diagnóstico. Obviamente hay otros diagnósticos cuando el paciente fallece y hay técnicas moleculares también. Esto es parte del desarrollo de las investigaciones iniciales y luego la producción ya del kit y este proceso. Y lo que podemos ver que esta prueba en realidad se ha venido realizando durante muchos años in-house, al igual que se hace en CDC o se hacen en Europa, en otros países como Brasil, Colombia, etcétera. Sin embargo, como es una enfermedad que no es comercialmente importante, nadie se atrevió a hacer un kit, ¿no? Y lo que se hizo acá es elaborar este kit que tiene una sensibilidad de especificidad muy alta, un valor predictivo positivo de 95% y un valor predictivo negativo de 98%. También debemos mencionar que, entre otras medidas de exactitud, que en el área bajo la curva de ROC es 0.99, cercano a lo ideal, y el índice kappa, que es la concordancia estándar frente a es una concordancia frente a un estándar de referencia que debiera ser cercano a 1, está bastante cercano, y la concordancia entre 5 analistas diferentes fue de 100%. Esta prueba permite determinar estos anticuerpos IgM a partir casi del 5.º día y de ahí con mayor razón en los días siguientes, y que puede persistir hasta los 120 días, ¿no? Esto es lo que determina esta prueba, que son los anticuerpos IgM. Como en la mayoría de enfermedades, IgM indica infección aguda. No hay infección crónica por fiebre amarilla. El que tiene fiebre amarilla o se cura o se muere, pero no puede vivir crónicamente enfermo de fiebre amarilla. Y esta es parte de la producción, y acá el proceso es que la investigación se realizó en los laboratorios de arbovirus del Centro Nacional de Salud Pública, y esto pasó a la producción por el Centro Nacional de Productos Biológicos del Instituto, en un trabajo articulado, ¿no? Y esta es la fotografía que ustedes tienen, o no sé si les han dado ya el brochure, y ahí está la información, y acá están las cajas un poco magnificadas. Y además de esta prueba, hay también pruebas de PCR en tiempo real que son complementarias. Hay las pruebas de histopatología, ¿no?, a través de tomar muestras del hígado, la inoculación del virus en cerebro de ratón, los cultivos celulares, las pruebas de inmunohistoquímica, que son pruebas complementarias cuando el paciente fallece. Y una cosa importante es que este kit puede ser utilizado en cualquiera de estos laboratorios de referencia nacional que tenemos en el Perú, porque nuestro objetivo al desarrollar estas tecnologías es transferirlas a las regiones y contribuir a este proceso de descentralización para que las regiones tengan la capacidad de diagnosticar oportunamente los casos dentro del sistema de vigilancia que tiene el país. Entonces debemos cumplir dos objetivos en realidad. El primero es diagnosticar los casos tempranamente para manejar adecuadamente también a los pacientes. A pesar de que no hay un tratamiento etiológico, es importante un diagnóstico oportuno, que hidratando bien al paciente podemos reducir la letalidad de 90 a 40%, y eso lo sabe el doctor Espinosa, quien se hizo esa propuesta en los años 95, 97. Y el otro es que si se diagnostica oportunamente 1 o 2 casos, uno está avisando que puede haber una epidemia mucho más grande, ¿no? Entonces cumplimos esos dos objetivos de diagnosticar un caso para manejarlo adecuadamente, y segundo, diagnosticar oportunamente una probable epidemia y poderla evitar con las intervenciones que sean pertinentes. Esta información de los resultados se da a través de la página web, mediante un sistema de NetLab que tiene el Instituto Nacional de Salud, que se está haciendo uso no solo para fiebre amarilla, sino para todas las etiologías infecciosas que tiene el instituto.
Lamentablemente no hay forma de tratar, no hay un antiviral a pesar de los estudios que se han hecho. Entonces lo único que queda es hacer reposo en las personas, monitorear los signos de alarma, hidratar y cuidar la función renal, dar la vitamina K, el manejo según manifestaciones clínicas y complicaciones, en realidad es un manejo sindrómico, y no hay evidencias de la utilidad del uso de inmunomoduladores ni antivirales. Entonces es importante un diagnóstico temprano y un manejo sindrómico, y obviamente la vacunación es la regla, ¿no? Toda persona que piense ir a la selva, 10 días antes de entrar debiera estar vacunado. Y acá tenemos la entrada a Tingo María, este es el que ahora es presidente regional, mire, este es de hace muchos años, era flaquito, ahora no sé cómo está. Y esto es una tragedia, ¿no? Acá hay una cola de cientos de personas en el año 87 en el BRAE, y no había una sola dosis de vacuna. Esa es la tragedia que tenemos, y la seguimos, como ha mencionado la doctora Fabiana. ¿Y qué hacer frente a eso? Ese es un reto. O producimos la vacuna o producimos la vacuna, porque ese es un problema nuestro. A los gringos no les va a interesar, porque ellos cubren a los turistas y ya se acabó el problema, pero para nosotros sí es un problema, ¿no? Entonces es importante revertir, y por eso traigo estas fotos un poco antiguas, pero que siguen siendo de actualidad, ¿no? Entonces hay una vacuna viva, de 2 líneas celulares que siguen produciéndose con esa tecnología de Max Taylor del año 37 en huevos. La idea ahora es producirlo en células, inactivarlas para evitar los efectos viscerotrópicos. Entonces son retos que debemos asumir, y ya se ha mencionado de que este diapositivo fue hecho antes de la reunión del TAC que estuvimos en Ecuador. Y en realidad se necesita solo una dosis para el resto de la vida, porque es un virus vivo atenuado que tiene un efecto, una inmunogenicidad que dura el resto de la vida. Entonces no necesitamos poner refuerzos, pero hay que tener cuidado en poner a personas que tienen SIDA, a personas que tienen problemas de inmunosupresión, o aquellos que tienen alergia a la albúmina del huevo, ¿no? Y bueno, no está muy bien, pero acá en persona lo pueden ver al grupo del CPB que ha contribuido a la producción de la vacuna, y acá, no sé, va a salir un poco mejor, el grupo de laboratorio de arbovirus del Instituto Nacional de Salud, y a quienes quiero rendirles un homenaje en esta oportunidad públicamente, agradecer por el trabajo cotidiano que pese a todos los problemas, y pese a las incomprensiones con las que nos trata el Estado a través de los años, de las diferentes etapas que se han vivido, esa perseverancia y esa continuidad hace de que se tengan resultados, ¿no? Yo creo que es un ejemplo a seguir de perseverancia en el logro de estos objetivos, sobre todo cuando se trata de problemas que son muy nuestros, como es este caso una enfermedad desatendida. Y quiero rendir un homenaje también, en este caso, al doctor José Neira Ramírez y al doctor Abelardo Tejada, quienes ya no están con nosotros. Y hay un dicho que dice, ¿no?, el lugar más oscuro del infierno está reservado para aquellos que se mantienen indiferentes en tiempos de crisis, y eso lo dijo Dante Alighieri. Y Neira y Tejada nos han enseñado a no ser indiferentes al sufrimiento de los que más necesitan, y es un homenaje para ellos, porque de ellos se ha aprendido esto y esa enseñanza sigue. Y acá tenemos la suerte de tener al doctor Suño Bursten también en persona, quien nos contribuye permanentemente también, y es el director de nuestra revista de Medicina Experimental y Salud Pública, que es la única revista indexada en salud pública que tiene el Perú, y eso también es un orgullo para nosotros de tenerlo a él como director, y sobre todo continuar con estas enseñanzas que nos son muy útiles, y cómo es que también es el nexo que debe haber entre la academia, la universidad y un centro de investigación público como es el Instituto Nacional de Salud. Con estas palabras quiero terminar esta presentación reiterando que esta prueba, al igual que la ELISA para el dengue,
ha sido compartida su elaboración y los conocimientos en relación a su uso con los países de los Institutos Nacionales de Salud de UNASUR, y tenemos la opción de compartir con ellos también esta prueba del tariqui de fiebre amarilla. Hemos estado hace unos pocos días en Bogotá, donde ya hemos tenido el pedido de parte de Colombia, de Bolivia, así que con mucho gusto esto vamos a compartirlo con nuestros países hermanos, y el objetivo justamente también es un instrumento de solidaridad y confraternidad con los países suramericanos en este afán de integrarnos como países suramericanos, y cómo es que a través de la salud podemos llegar a lograr eso, mientras que en otros sectores todavía, aunque hayan algunos inconvenientes. Muchas gracias. ¿Aló? Ahora sí. Muy buenas noches con todas y con todos. Doctor César Cabeza Sánchez, jefe del Instituto Nacional de Salud. Doctor Suño Bursten Alba, director de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Doctor Marco Bartolo Marchena, doctora Fabiana Michel. Con mucho beneplácito, el día de hoy estaba a las 5 de la tarde en la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, y me avisaron que quien iba a venir en representación de la ministra se había enfermado y no podía, así que con todo gusto, y cuando pregunté de qué se trata, de fiebre amarilla en el INS, con mayor razón. Como decía César, creo que hemos nacido con la fiebre amarilla trabajando el año 86-87, en aquella oportunidad cuando fui director general de malaria, en ese entonces los programas tenían ese rango, ese nivel, y enfrentar. Él estaba en San Francisco, entonces él venía a pedirnos vacuna, y recuerdo que la vacuna se compraba con los saldos de las compras de las otras vacunas, y fue en esa oportunidad que el programa de malaria dijo no podemos vivir a expensas de lo que le quede al otro programa, y creamos nuestro propio presupuesto, recuerdo. Y el año 87, de comprar 200.000 dosis, compramos 1 millón de dosis. Y en aquella oportunidad, gracias a los estudios de Rosario Méndez, que nos dijo, oye, la vacuna que ustedes están aplicando no está funcionando, porque no hay anticuerpos. Era una vacuna pues totalmente termolábil, definitivamente, y aplicada en condiciones de campo, entonces no estaba protegiendo a la población. Fue así que introdujimos la vacuna de Merus Pasteur, que es termoestable. Por lo menos en aquellos momentos las que producían nos decían, esta vacuna, este frasquito, usted lo pone en su bolsillo, 1 semana le dura. Y contra viento y marea, porque tuvimos que pasar de un costo de 0,10 centavos de dólar a 1,25 de dólar. Era más que duplicar el precio, pero la vida no tiene precio y tuvimos que sustentar que lo que queríamos es tener una población protegida. Más aún en un país donde el 70% es Amazonía, y que además los peruanos, creo que el 99% de los peruanos vamos a la selva en algún momento, por turismo, por trabajo, por cuestiones ilícitas o no, pero vamos. Entonces, definitivamente es un problema peruano, definitivamente. Y lo que también nos ha demostrado ahora César es que el virus está circulando, no es que migra por episodios, o sea, está ahí. Entonces, nuestra primera premisa es tener presente que al entrar a la Rupa-Rupa o a la Omagua, ahí está el virus, por lo tanto hay que entrar protegido. El otro elemento ha sido de que vamos a estar haciendo las barreras que acostumbramos. Esas barreras yo también he estado así en esas filas. Yo recuerdo haber estado en la entrada de Huánuco, donde hay ese peñón grandazo en ese puente, porque era la única forma de parar a los carros. Y lo que hacían los carros es se paraban
1 kilómetro antes, se bajaba la gente, se daba la vuelta y lo iba a recoger por allá. Entonces teníamos que estar buscando ese tipo de cosas, y recuerdo, mira, las cosas bárbaras que uno hace, vacunando con un platillo con las jeringas así puestas así en bandeja, con un grosor así de algodón, para poner en fila, remánguense, empapado en alcohol y frotar a toditos así de 10 en 10, vacunar. Recuerdo haber estado en eso. Recuerdo haber visto personas que no quisieron vacunarse, que no los podíamos ya forzar, y después ver que murieron. O sea, en el lapso del mes vimos su cadáver. Su hermano sí se vacunó. Entonces, definitivamente, por esa razón es que el Perú también introduce y pone en el esquema nacional de vacunación del niño, ya lo incorporó. Y recuerdo que cuando alguien dijo, cuando vacunamos en Ica y hubieron esas 4 muertes, nos acusaron de que estábamos haciendo cosas prohibidas, vacunando en costa donde no se debe vacunar. Le dijimos, craso error, porque usted desconoce que el esquema ya está en el niño, a los 12 meses vacunábamos. Entonces nuestra política era cerrar por los 2 frentes, por los extremos, tanto infantes. Y la política debe ser así. Ahora que acabo de ver, como me he alejado un poco de las metaxénicas porque he estado trabajando el tema de niños, otras cosas, entonces ahora me preocupa con lo que acabo de ver, estas coberturas, 54% del 2012 para el niño de 1 año, y no debiera ser así. Porque la hipótesis era trabajar, ¿no? Agarrar todas esas cortes e ir cerrando, y por eso es que el 2004-2007 vacunamos los 12 millones. La idea es haber cubierto todos los susceptibles, y luego, si tú permaneces vacunando a todos con cifras altas de cobertura, entonces ya no vas a necesitar luego campañas, como una necesidad. Lo más curioso, miren, en nuestras Fuerzas Armadas, están acá los de las Fuerzas Armadas también, nuestras sanidades, ¿no es cierto? Yo recuerdo en los años 87 haber ido a las sanidades y a las dependencias de los ministerios de guerra, de la Marina y la Fuerza Aérea en ese momento, para decirles a los altos directivos o generales de que debe ser obligatorio todo miembro de la Fuerza Armada, cualquier grado que tenga, desde general hasta soldado raso, tiene que estar vacunado contra la fiebre amarilla, porque son poblaciones que se movilizan por razones de seguridad, un momento, un operativo, y aquí no hay de que no se vacunó, suban al helicóptero, van y los llevan. Felizmente creo que eso ya está subsanado, porque yo con mucha sorpresa he ido a guarniciones y he visto que los que estaban ahí no estaban vacunados, o sea, corriendo un riesgo y encima exponiendo a sus familias. Entonces creo que nos queda claro a todos nosotros que la medida debe ser vacunar, más aún cuando tenemos gran infestación de Aedes aegypti, es imparable, y en cualquier momento se nos puede prender una fiebre amarilla urbana, por la migración, con la tecnología. Ya tenemos aviones que van y vienen en horas, están metidos en el lugar más recóndito y a las 2 horas están acá en Lima, o están en Tarapoto, o están en Piura. Entonces creo que esto hay que poner ahora en remojo, y el aporte pues que nos da este medio de diagnóstico, creo que hay que destacarlo. En un proceso de reforma, en donde la reforma nos exige para ejercer rectoría tener capacidades y competencias. El que no sabe no puede dirigir un país. Entonces, un instituto nacional que es, como siempre le decía, a veces me decían, ¿cómo los fastidias? Es nuestra inteligencia sanitaria, nuestra inteligencia en salud, porque es el radar que nos va a aportar para construir las políticas, y creo que en ese afán está el Instituto Nacional de Salud. No solamente para la producción biológica, no solamente en la investigación, en la búsqueda de las evidencias. Entonces, quiero este día de hoy en el cual está presentándose este medio de diagnóstico, es reforzar de que ustedes son un público selecto, elegidos del país, y que el país espera mucho de ustedes. Y por lo tanto están en la obligación moral y ética de capacitarse y tener la más alta competencia, porque a ustedes recurrimos. Definitivamente, a ustedes recurrimos para poder trazar políticas y diseñar intervenciones. Y es más aún, nuestro país que tiene malaria, dengue, leptospira y otras arbovirosis, no sirve como diagnóstico diferencial, definitivamente. Entonces, yo me uno a la felicitación que hizo César Cabezas, al equipo que ha estado estos 10 años trabajando, y me uno también al recordar a nuestros maestros el
doctor Neira, él fue el que me enseñó Fiebre Amarilla cuando era estudiante, con la doctora Rosario Méndez cuando se iba a la selva a hacer sus capturas en árboles, en monos, una mujer tan dinámica, que trepaba a los árboles como qué varón ni qué varón. Entonces es digno de recordarla, y yo recuerdo haber mucho discutido con ella, aprendido de ella, y en ese momento pues yo era un jovencito cuando vine el año 87 a hacerme cargo del programa, y ella fue la que me dio la alarma de que la vacuna no estaba resultando y haciendo los efectos que nosotros queríamos, y nos llevó a cambiar la presentación y el tipo de vacunas a vacunas termoestables. Entonces, en ese sentido, con el saludo pues de nuestra ministra Midori de Javich, y con esto dar por concluido y cerrado esta jornada científica de aportes del Instituto Nacional de Salud para el diagnóstico de la fiebre amarilla en el Perú y en el mundo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luis Miguel León, asesor del despacho viceministerial en representación de la ministra de Salud. A continuación, el jefe del Instituto Nacional de Salud va a hacer la entrega de presentes institucionales para la doctora Fabiana Mitchell, de la OPS. Adelante, por favor. Bueno, solo quiero mencionar un agradecimiento a la doctora Fabiana Mitchell y a través de ella a la Organización Panamericana de la Salud por la labor importante que realiza en nuestro país y por la colaboración permanente, y que esperamos sea el medio a través del cual también podamos difundir estos kits a los países de la región. A continuación, vamos a invitar al doctor Luis Miguel León. Le vamos a hacer entrega de un presente institucional. Bueno, acá hay 4, pero son 6 centros. A continuación, vamos a llamar a los equipos del Centro Nacional de Salud Pública y al Centro Nacional de Productos Biológicos para que ustedes los puedan conocer. Son quienes han elaborado y producido el kit de diagnóstico Tariki Fiebre Amarilla. Adelante, por favor. Los invitamos a todos los quienes han participado en la elaboración del kit. Los invitamos, por favor, adelante para tomar una fotografía con todos ustedes y también para que los conozcan. Ellos forman parte del equipo de investigación que ha durado un promedio de 10 años y que ha tenido como producto el kit Tariki Fiebre Amarilla. Invitamos también al equipo del Centro Nacional de Productos Biológicos, invitamos a la Directora General de Salud Pública y al Director de Productos Biológicos también. Adelante, por favor. Entonces, les damos un fuerte aplauso, por favor.
Ellos son quienes han producido y elaborado el kit y han investigado para que tengan este producto que hoy nos estamos presentando a cada uno de ustedes, luego de 10 años de investigación, una década, y es meritorio que los homenajeemos con un fuerte aplauso, por favor. Quería solo mencionar, y me aprovecharé de estar de jefe y con el micro, para decir de que quiero reconocer a mi esposa, que es Paquita, que es digamos, de la época de la doctora Méndez. Y claro, ella era muy joven cuando empezó, así que creo que ella representa también esa perseverancia. Yo creo que al igual que todos que están acá, y quiero hacer ese reconocimiento también, y creo que el compromiso es que nos han ofrecido que cada año un tariqui, ¿no? El año pasado fue dengue, este año fiebre amarilla, y esperamos este año, a fin de año, tener ya con otros laboratorios, pero también de salud pública y el CPB, el kit de leptospira. Y en eso estamos trabajando, y como ha mencionado Luis Miguel, las enfermedades no vienen con un rótulo que diga soy fiebre amarilla, soy dengue, soy leptospira, vienen como fiebres y después evolucionan y al final no sabemos qué es. Entonces nuestro objetivo al final del camino es tener un kit que haga diagnóstico sindrómico, ¿no? Que si es dengue, si es fiebre amarilla, si es malaria, si es hantavirus, si es leptospirosis, puede ser cualquiera de ellos. El gol está ahí. Yo creo que tecnología existe, lo que ahora es tomar ese reto para en poco tiempo también tener esa posibilidad de en poco tiempo tener un diagnóstico con el mismo objetivo, de salvar la vida de la persona y evitar que hayan brotes y por lo tanto evitar muchas muertes que son evitables. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para todos quienes han elaborado el kit Tariqui Fiebre Amarilla IgM. Muchas gracias por hacer el aporte para la salud pública, no solo de nuestro país, sino también para las áreas endémicas en el mundo. De esta manera concluimos la jornada científica. Los vamos a invitar a cada uno de ustedes a compartir con nosotros un brindis de honor y al finalizar vamos a hacer la entrega de los certificados de su participación. Muchas gracias y estamos encontrándonos hasta la próxima jornada científica. Están invitados al hall principal y al jardín principal a compartir con nosotros y celebrar la presentación del kit Tariqui de